Entonces vamos a empezar, ya hicimos la oración, ¿verdad? Que el Señor me ayude, que el Señor pues tome mis palabras, ¿verdad? Porque tiene que ser visto en la Escritura, en la exposición de su palabra. Entonces, esto es un discipulado, ¿verdad? Que tiene una etapa que vamos a ver ahorita del cautiverio a Israel. Discipulado por definición quiere decir, ¿verdad?, que estamos entrenándonos para el conocimiento de Dios. Entonces es importante en esta etapa del cautiverio, en esta etapa donde la ira de Dios se mostró y cayó sobre la nación de Israel. Es importante conocer antes que leamos esto, ¿verdad? O durante la lectura y nuestro estudio del cautiverio, es importante conocer y reconocer los atributos de Dios y el carácter de Dios, ¿verdad? Para poder entender, porque en esta historia, durante el exilio, el cautiverio y la división del reino de Israel, pues vemos cómo Dios da oportunidades a la nación, ¿verdad? Y muestra, no solamente muestra su misericordia, da oportunidad al arrepentimiento, y la nación de Israel siempre se rebelaba en contra de Dios, adorando imágenes, estando completamente opuesta a los mandamientos que el Señor les había dado para poder guardarlos. Entonces vamos a ver esto, y quizás algunas personas, ¿verdad?, que no creo que conozcan al verdadero Dios. Vemos en las redes sociales que tildan o quieren ver al Dios del Antiguo Testamento muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, cuando el Señor es inmutable, no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces he escuchado a algunas personas en las redes sociales, que dudo que sean cristianas, pues no lo conocen, ¿verdad? Porque que ven a un Dios de ira solamente, que cómo puede ser un Dios así, donde hay masacres, donde ordena aniquilar a pueblos enteros sin importar edades, sino manda aniquilarlos a su pueblo como instrumento, ¿verdad?, para expulsar a esas naciones. Pero no es así, porque eso nada más demuestra el desconocimiento del Dios verdadero, ¿verdad? Porque estas naciones eran pagadas, y aún al ser paganas también tenían la oportunidad de adherirse al conocimiento del Dios verdadero, pero sin embargo se oponían, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos a ver, porque el Señor muestra su amor y tiene un propósito para el pueblo de Israel, y tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Entonces esto comienza, hermanos, reconociendo que el Señor hizo pactos con la nación de Israel. El primer pacto que vemos es con Abraham, Isaac y Jacob, donde Él hizo un pacto con él, donde le dijo, esto está en Génesis, el capítulo 17, y dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Se presenta a Abraham como el Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces entendemos que los atributos y el carácter de Dios, dentro de los atributos de Dios, son su poder, su autoridad, su soberanía, ¿verdad? Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es todopoderoso, y el Señor todo lo sabe, todo lo puede, y Él hace lo que es su voluntad. Y dentro del el carácter de Dios es su misericordia, su amor, su paciencia que tiene con nosotros los pecadores, ¿verdad?, para traernos arrepentimiento. Ese es el carácter y los atributos de Dios. Esto es lo que tenemos que conocer en la Escritura, hermanos, ¿verdad? Entonces, en este pacto que hace con Abraham, en Génesis, él se revela como el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Dentro de estos pactos, él les encomienda también una responsabilidad a Abraham de andar perfecto delante de mí, ¿verdad? Aunque sabemos que Abraham pecó cuando vemos la historia de Abraham pecó en algunos casos, cuando mintió acerca de su esposa, que era su hermana y no era su hermana, ¿verdad? Sin embargo, era dentro de su familia, estaba también. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios estaba ahí. Esto de perfecto es un hombre que era temeroso de Dios y fue llamado amigo de Dios, ¿verdad?
donde fue probado Abraham al que Dios le pidió el sacrificio de su hijo para revelar pues cómo estaba el corazón de Abraham, ¿verdad? Y finalmente, cuando lo iba a hacer Abraham, no lo dejó hacer el Señor y le dijo: Abraham, sé que temes al Señor. Entonces no lo dejó hacer el sacrificio. Pero el libro de los Hebreos nos muestra por qué lo hizo, ¿verdad? Nos dice ahí el libro de los Hebreos que Abraham conocía, porque ya le había dado la promesa que era a través de ese Isaac que iba a venir su descendencia. Por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones. Entonces no está hablando solamente al pueblo de Israel. Por esa fe de Abraham también somos benditos los que hemos venido a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí fueron. Entonces en el libro de los Hebreos nos muestra cuál es el corazón de Abraham, porque Abraham dijo, sabía que Dios es poderoso, él iba a hacerlo porque sabía que lo iba a resucitar de entre los muertos. Ese mismo Abraham que le pedía el sacrificio iba a ser resucitado porque la promesa era sobre ese Abraham, no sobre otro Abraham, perdón, no, sobre Isaac. Iba a ser, si sacrificaba a Isaac, Dios se lo iba a regresar de entre los muertos. Eso es lo que dice en el libro de los Hebreos. Este es el pacto con Abraham. En el pacto con David, a David también le da una promesa. Esa está en Samuel. Es un pacto, perdón. Es un pacto. Es el segundo pacto, es con David, que son irrefutables. Estos pactos Dios los ha mantenido, y ya el pacto con David está cumplido en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. En este pacto que hizo con Abraham, es una promesa que Dios hizo a David de Israel, rey de Israel, de establecer un reino eterno, un reino para siempre. Y este reino está cumplido en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Aquí está. Por eso al Señor Jesucristo vemos en los evangelios como lo nombraban hijo de David, porque él era la promesa de que el Mesías iba a venir de la descendencia del rey David, como el pacto que había hecho el Señor. Entonces, al ver todas estas fallas de estos reyes, Dios había prometido que iba a ser que en el Señor Jesucristo iba a ser el rey que viniera totalmente la justicia a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, y la salvación para todos. Entonces, este es el pacto con David. Hizo un pacto. Entonces aquí comenzamos como el Señor, y después hizo un pacto también con la casa de Israel. Después en el libro de Éxodo, Él hace un pacto con la casa de Israel cuando dio sus mandamientos, y el Señor, después, aquí, como estamos leyendo aquí, después de la liberación de Egipto, Dios hace un pacto con su pueblo escogido, ¿verdad? Él da un requerimiento para que el pueblo para que se pueda hacer cumplido este pacto. Eso está en Éxodo 34:10, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ahí. Entonces, déjenme ver. Este requerimiento de pacto tenía unas advertencias al incumplimiento de este pacto. O sea que Dios siempre les había dicho que tenían que guardar el pacto para el cumplimiento de sus mandamientos, porque iban a tener consecuencias si no. Estas consecuencias las iban a tener aunque ellos, pues, es un pacto, es entre dos, ¿me entienden? Un pacto es en el que tú dices, sí quiero. Tú estás aceptando, como el matrimonio es un pacto entre dos igualmente, es un pacto en el que tú dices, sí quiero ante testigos, sí acepto. Este es un pacto que hizo la nación de Israel con Dios cuando dio sus mandamientos, ¿verdad? Y ellos dijeron que sí iban a cumplir el pacto, pero este pacto tenía unos requisitos, ¿verdad? Obviamente. El Señor les daba advertencias que cuando entraran recuerden que ellos eran nómadas aquí en el desierto. En esta etapa del Éxodo, ellos eran nómadas. Ellos se habitaban en tiendas y se movían como el Señor los dirigía hacia otras, hacia donde el Señor los dirigía, ¿verdad? Porque ellos seguían la columna de fuego en la noche o seguían las nubes que los cubría y los protegía de las inclemencias del calor.
Por eso la nube era una protección. El fuego en la noche, en el frío, era un calor abrasador hacia ellos. O sea, Dios los protegía aún en el desierto, y ellos eran nómadas, no estaban establecidos en un lugar. Entonces Dios los iba a llevar a esa tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Para establecerlos como una nación. Entonces Dios les había dado esa tierra, pero tenemos que entender también que esta era la forma en que se manejaban estas naciones. Eran guerras, batallas a muerte. Si nosotros estamos en esa época y nos transportamos a esa época como si estuviéramos ahí, nos vamos a dar cuenta que no teníamos otra opción. Eran naciones que querían someter a otras naciones a través de la fuerza y a través de la guerra. Entonces Dios tenía que expulsar a estas naciones para poder establecer su nación, el pueblo de Israel, para poder preparar a su nación, a su pueblo, para la venida del Mesías. Tenía que establecerlos ahí. Entonces tenía que expulsar a las naciones paganas. Estas naciones eran crueles, eran paganas, eran idólatras, ¿verdad? Entonces el Señor les advierte, como nos advierte a nosotros, aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene Cristo con Baal? Nosotros nos advierte igualmente, tenemos advertencias aún parecidas a eso. No hagas alianza con los cananeos. Les dice el Señor aquí, en estas advertencias, después de dar dentro del pacto. Les ordena también el Señor derribar los altares y las imágenes de acera. Esta nación cananea, totalmente idólatra, estaba totalmente entregada a los placeres carnales. Estas imágenes de acera eran postes dedicados a la diosa de la fertilidad, Acera, y en el que hacían culto, pues con hasta bailes sensuales, ¿verdad? Totalmente a la depravación sexual. Eso es lo que hacían ellos. Y derribar esos altares, derribar los altares de Baal, que también que era el dios de los cananeos, que era el dios. Eso es, obviamente no son dioses, ¿verdad? Hay un solo Dios. Estos imágenes y cuando tú ves en la Escritura que habla de otros dioses, no es que hay otros dioses, dice Pablo. No, sabemos que no hay otros dioses. Esos son dioses creados a la imagen de la mente del ser humano solamente, ¿verdad? Para sustituir, solamente para dar rienda suelta a sus deseos. Entonces, esto de derribar los altares, no tenían que asemejarse a ellos. Entonces, otra de los requisitos, de las advertencias que Dios hacía, que no se deberían inclinar a otros dioses. Esto es lo que acabamos de explicar. No hay otros dioses. Solamente hay un Dios que creó los cielos y la tierra. No existen otros dioses. Solamente hay un solo Dios. Estos llamados dioses solamente son imágenes creadas por las culturas, por el ser humano, ¿verdad? Para dar culto a lo que ellos no conocen. Entonces, esto es lo que pasaba. No te harás dioses de fundiciones, tampoco. No solamente no adorar a los existentes, sino tampoco no iban a realizar dioses, no iban a ser dioses, a crear dioses con materiales existentes como de madera o metales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacían las naciones paganas? Estas eran las advertencias antes de entrar a la tierra prometida. No deberían hacer eso, tenían que expulsar. Por eso también siempre de las advertencias que Dios decía, tenían que expulsar a todas las naciones. No deberían de dejar ni un remanente de las naciones paganas que dejaron. Y sin embargo ellos desobedecieron eso. Eso lo vemos en el libro de Josué, ¿verdad? En esas advertencias, cuando ellos se establecieron en la tierra prometida, pues no expulsaron, dejaban remanentes de las naciones paganas que después crecían y continuaban en la adoración a sus dioses. Entonces, eso era tropezadero para ellos porque los hacía querer conocer esos dioses. Eso es lo que pasaba. Entonces, igualmente, en el libro de Levíticos, adelante, 26, en el libro del capítulo 26 y Deuteronomio 28, nos habla también las consecuencias de la obediencia. O sea, el Señor asimismo
nos declaraba que si obedecíamos iba a tener, la tierra iba a dar fruto, iban a ser bendecidos si entraban a la obediencia a su palabra, ¿verdad? Sus dictámenes, a estar en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes. Ellos la tierra les iba a dar. ¿Qué significa? Iban a tener prosperidad, iban a tener comida, iban a tener sustento para ellos. Eso es cuando la tierra da fruto. Pues ¿de dónde vienen los alimentos? Vienen de la tierra, ¿verdad? Todos los alimentos que vienen de la tierra, ellos no iban a sufrir hambre, iban a tener suficiente alimento. Abundancia de pan, eso Dios los iba a alimentar a veces de la abundancia de este pan. Ese es uno de sus beneficios de obedecer y de permanecer en los mandamientos, leyes y estatutos que el Señor había declarado. Entonces, otra de las consecuencias o beneficios, podemos poner así, de obedecer, era que ellos iban a tener paz y seguridad en la tierra. Sabemos que esta paz viene de la seguridad de que Dios es su protector, de que el Señor es quien nos tiene en la seguridad. Porque sabemos que tú no puedes controlar ni yo puedo controlar a otras personas. El apóstol Pablo nos dice en su palabra: mientras dependa de vosotros, ested en paz con todos, ¿verdad? Depende de nosotros. Pero sabemos que mientras haya seres humanos que no conocen a Cristo, haya otras creencias, vas a ser perseguido, vas a ser atacado, vas a ser menospreciado, ¿verdad? Por causa de Cristo. Eso está escrito también, eso está advertido a nosotros. Vamos a tener persecución, aún ahorita en esta etapa, por causa de Cristo, por causa de que obedeces a Cristo, por causa que eres de Cristo, por causa de que no comportas como ellos. Eres criticado, eres apaleado, eres perseguido. Vemos esto en la actualidad. Entonces, esta paz, solamente tú tienes la tranquilidad de que tú estás con Cristo, de que el Señor camina contigo, ¿verdad? Que aún en medio de los problemas, tribulaciones que ellos iba a tener la seguridad que Dios les iba a dar victoria en donde quiera que anduviesen. Esa es la seguridad que nos da, de estar en paz con el Señor, ¿verdad? Estar en paz. Entonces, otra de las consecuencias o beneficios de obedecer su palabra, que fue dado a ellos también, y también nos es dado a nosotros. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Que van a crecer y se multiplicarán. O sea, también vamos a ser fructíferos. O sea, esto a mí me hace pensar, ¿verdad? Si estoy bien en lo que yo estoy interpretando aquí, habla a través de que sus descendencias iban a ser saludables y iban a seguir las generaciones, ¿me entiendes? Porque multiplicarse, ¿qué es? Pues en el matrimonio, la multiplicación es tengan hijos. Si el Señor, una orden del Señor es fructificaos y multiplicaos, que fue dado también a Adán y a Eva, ¿verdad? Desde el principio de Génesis, que es fructifíquense y multiplíquense, pues tengan hijos, ¿verdad? El matrimonio es establecido por Dios únicamente. El matrimonio entre un hombre y una mujer es establecido por el Señor, es sagrado, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos que el matrimonio igualitario, eso ni siquiera es una definición de matrimonio. El matrimonio también, por definición, es un hombre y una mujer que se juntan para tener descendencia. Eso es el matrimonio, ¿verdad? Entonces, aquí ellos iban a tener ese beneficio también de tener su descendencia. Entonces, y continuamos, también les iba a dar victoria sobre sus enemigos, obviamente, que ellos iban a tener, porque era el Señor el que iba a luchar por ellos, era Dios el que iba a estar al frente. Pero todo esto lo falló Israel. Todo esto, vamos a ver. En las consecuencias, vimos esta parte de las consecuencias de la obediencia, pero también vienen consecuencias de desobedecer, porque estás haciendo un pacto con el Señor. Todo más, como yo les digo, como yo creo que ellos tenían que aceptar esto, porque no es
esto tenía que ser así. Porque quien dice, ok, yo no entro a este pacto, pues entonces estás desechado. Y entonces, ¿cuál es tu destino sin Dios? No hay ningún propósito sin los mandamientos de Dios. No hay ningún propósito si Dios no dirige nuestra vida. No tienes ningún propósito en esta vida. ¿Entiendes? Entonces, dentro de este pacto decidimos si quiero o no quiero. Pues si no quieres, estás desechado. ¿Y a dónde va tu destino final? ¿Verdad? Tienes que pensar eso. Entonces, pero hay bendición en obedecer. Y también hay unas consecuencias hacia la desobediencia, que es que caerán ante sus enemigos. Esto nos lo explica Levítico 26 y Deuteronomio 28. Cuando ustedes vayan a esa parte van a ver las consecuencias de la desobediencia que Dios estableció después de este pacto. Van a caer ante sus enemigos. No dará fruto la tierra. Va a haber sequía. No va a haber lluvia como ahora, ¿verdad? La lluvia obviamente es para poder regar. Con la lluvia toman agüita los animales del campo, ¿verdad? Con la lluvia hace fructificar nuestra tierra para tener alimentos. La lluvia es benéfica. Entonces, no les iba a dar, iba a haber sequía, iba a haber desolación. Que en caso de que ellos no obedecieran esto. Parece, si lo vemos desde un punto sin conocer la soberanía de Dios, podemos pensar, ¿a poco por eso nada más por no obedecer? Pues Él es Dios, ¿verdad? Y sabemos que tiene un beneficio. Nosotros podemos probar mismo, nosotros sabemos aún experimentando que si haces lo malo, si ustedes analizan cada uno su vida o yo mi vida, tú sabes cuáles son las consecuencias por mentir. Tú sabes cuáles son las consecuencias naturales por adulterar. Tú sabes cuáles son las consecuencias naturales por hacer trampa. Tú sabes cuáles son las consecuencias de blasfemar, de aborrecer a otra persona. Es hasta natural saber que la desobediencia tiene una consecuencia, ¿verdad? No nos va a ir bien. Muchos de nosotros hemos probado nuestra vida sin Cristo. ¿Qué tan mal te fue? ¿Verdad? ¿Hasta dónde llegaste? Y gracias a Dios nos rescató en un punto donde no había esperanza para ninguno de nosotros. Entonces nosotros podemos experimentar incluso las consecuencias de pecar, de desobedecer, de no conocer al Dios de Israel, al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, bestias y fieras que arrebatarán a sus hijos y a su ganado. Eso desde luego sucedió también, porque cuando fueron exiliados, sus cuerpos quedaron hasta en el campo, cuando había guerras quedaban los cuerpos en el campo. ¿Qué pasaba? Pues eran devorados por las fieras del campo, ¿no? Por animales salvajes, eran devorados. Y sus ganados también eran devorados. O sea, totalmente calamidad había por causa y la consecuencia de la desobediencia al Dios de Israel. Pero esto tiene otra cara también. Cuando ellos desobedecían al Dios de Israel, ellos estaban obedeciendo a los dioses paganos, ¿me entiendes? Ellos daban la espalda. Esto lo vemos en Jeremías, y lo vemos y de cómo ellos daban la espalda al Dios de Israel, que los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, y se inclinaban ante los dioses paganos, a los Baales, para hacer sacrificios. Incluso algunos reyes llegaron a sacrificar a sus hijos al Dios Baal, a los Baales, sacrificando a sus hijos. Aún en esta época hay idolatría con Baal, ¿verdad? El aborto es una idolatría Baal, o sea, es un sacrificio a bebés indefensos. Entonces, esto es lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Bestias y fieras arrebatarán a sus hijos y sus ganados. Hambre al punto de que se comerán a sus propios hijos. Esto sucedió, para mí hace tiempo era un poco perturbador, ¿verdad? Mirar cuando en la escritura vemos esta situación, como en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, dice Señor que hasta que ellos se alimentan hasta de sus hijos. ¿Qué pasaba ahí? Pues habla de cuando eran cercados, eran asediados por Asiria,
o por Babilonia, y no se rendían. Recuerden que la protección que ellos tenían era nomás sus murallas que tenían, porque su protección ya no era Dios de Israel. La protección que ellos tenían ya no era del Dios de Israel, porque ellos se habían volteado, habían desobedecido, habían dado la espalda a Dios, habían dejado al Dios que los protegía y confiaban en sus murallas para proteger sus ciudades. Entonces, en esta etapa, antes del cautiverio, ¿verdad?, que fueran expulsados, esta nación de Israel, pues se protegía con murallas. Entonces no podían salir de ahí. Duró por ejemplo, el acecho, el asedio que tuvieron, estuvo por 2 años en el reino de Judá. 2 años estuvieron cercados ahí y no podían salir. Las provisiones se terminaron y finalmente ellos tenían ¿quiénes morían primero? Morían los hijos, los niños, los ancianos, morían más pronto sin alimentos, no tenían alimentos por causa de que no se rendían, por causa de desobedecer a los profetas, a Dios a través de los profetas que les decía: tienes que rendirte, y no se querían rendir porque escuchaban a los falsos profetas. Esto sucedió ahí. Entonces hubo desolación en la tierra y expulsión a otras naciones. Esto es lo que sucedió en este cautiverio, en este exilio que tuvieron ellos, ¿verdad? Porque el juicio de Dios llegó sobre ellos por la desobediencia continua. Entonces, quiero mencionar también otra cosa, ¿verdad? Antes de que juzguemos a la nación de Israel y nosotros pensemos, bueno, qué bueno que estoy yo en esta época, ¿verdad? O qué bueno. Porque si tú estuvieras en esa época, naciste en esa época de la nación de Israel, probablemente tú no fueras salvo, ¿verdad? No sé dónde estaríamos, porque a no ser que hubiéramos sido obedientes y hubiéramos nacido como judíos, porque de otra manera estamos perdidos. Hermano. Entonces, esta exhortación nos la hace el apóstol Pablo también acerca de esto. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando miremos a la desolación que vino de Israel. Esta advertencia nos la da el apóstol Pablo, porque él dice en el libro de los Romanos, ¿verdad? Él dice eso mismo. Dice: porque hablo a vosotros, digo pues, esto lo dice en Romanos 11:11. Han tropezado los de Israel para que no cayesen, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlo, de ninguna manera, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios todavía promete restauración a Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también no es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. Si nosotros hemos llegado al conocimiento del Dios verdadero y pensamos que Israel está destruido y podemos juzgar a ellos por la maldad que hicieron, y puedes pensar: yo quizás no haría eso que hicieron ellos. Estamos pensando equivocadamente, porque dice Pablo: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad ellos fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Porque tú por la fe no te ensoberbezcas, no seas soberbio, sino temeroso. Si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Tenemos que ver que Dios ha sido bondadoso y misericordioso con nosotros antes de juzgar a la nación de Israel y pensar qué malos fueron. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad,
serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Para un judío que se convierte a Cristo, para ellos es una gloria más grande, ¿verdad? Es una gloria venir a ellos porque han reconocido al Dios de Israel, al Dios verdadero de Israel, a Jesucristo como Salvador. Entonces, aquí estamos entonces, desolación y tierra, esta es la consecuencia de la desobediencia. Entonces, Dios exige y requiere obediencia a su palabra porque el ser humano no puede vivir sin Dios. El ser humano obedece su palabra, obedeces o conoces al Dios verdadero, o caminas por tu propia cuenta, o tomas decisiones por tu propia cuenta. Tenemos una autoridad sobre nosotros porque si no nos convertimos en nuestro propio Dios. Lo que yo quiero hago, como yo quiera lo hago, nadie me dice lo que tenga que hacer, yo hago lo que se me pega la gana, yo ya estoy grande para hacer las cosas que yo decido. Eres tu propio Dios, entonces, ¿me entiendes? Estás haciendo un lado al Dios que te creó. Entonces, pero si nosotros nos sometemos a Dios, Dios exige esta obediencia. Pero ¿saben qué es la buena noticia? Pues que Dios nos ofrece su Espíritu Santo para caminar y para poder obedecerle. Entonces no estamos solos. Sin embargo, en esta época del cautiverio y de los reinos de Israel, pues el Espíritu Santo solo venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre ciertos que iban a anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Que iban a anunciar al pueblo algo. Venía el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora Dios ha prometido en este nuevo pacto que fue restaurado por Dios, el nuevo pacto donde Él dijo, este nuevo pacto fue aquí está el nuevo pacto. Ustedes saben cuál es el nuevo pacto. Esto nos lo reveló en Jeremías, porque ese pacto fue quebrado, el que dijimos antes que hizo con la nación de Israel. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Dios es el que promete que va a hacer que su ley esté en tu mente y en tu corazón para ponerla por práctica a través de su Espíritu Santo. Esto es el cumplimiento, esta promesa de este pacto es el que está vigente ahorita. Porque este pacto tiene el cumplimiento en la redención de nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, ¿verdad? Este pacto tiene vigencia ahorita, este es el nuevo pacto. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué bendición, ¿verdad? Estar en el nuevo pacto, en este nuevo pacto renovado que el Señor hace, pero este pacto tiene el cumplimiento en Jesucristo únicamente. Este pacto está cumplido en Jesucristo para todo aquel que dice sí quiero, porque puedes todavía en un pacto puedes decir no quiero, ¿verdad? No lo deseo. Yo camino por mi propia cuenta, yo sé lo que hago, yo escojo la religión que quiera, yo hago bien. Y puedes rechazar el pacto, ¿verdad? Pero tiene una consecuencia. Entonces, este es el pacto que se renovó. Entonces, si seguimos adelante, ¿por qué Dios exige obediencia a esto? En Deuteronomio 10, 12 al 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Parece poéticamente bonito, ¿verdad? Pero este requerimiento de Dios, si no conocemos al Dios verdadero, al Dios de Israel, se cumple
en Jesucristo. Si no lo cumplimos, si no lo conocemos, no sabemos qué es lo que requiere. Andes en sus caminos y que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Guarda los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El Señor Jesucristo dijo, cuando estuvo aquí con nosotros, todavía está con nosotros, pero que estuvo como ser humano entre su ministerio, dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. ¿Verdad? La forma de saber si amamos a Dios, número uno, es el amar a Dios no viene de ti, no viene de mí y de palabra. No puedo yo amar a Dios si Dios no me ayuda, si Dios no está en mí. El amar a Dios es una consecuencia de la bondad que ha puesto en ti, de la misericordia al rescatarte de tus pecados, al ser salvo. El amor de Dios es una respuesta, que nosotros podemos amar a Dios, es una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Qué ha hecho por nosotros? Pues te ha dado salvación y vida eterna. Esa es su promesa, ese es lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el amor que nosotros decimos y amamos a Dios, ¿cómo se refleja? En guardar sus mandamientos, en obedecerlo a Él, en buscarlo a Él. Entonces, esto es lo que Dios exige. ¿Por qué? ¿Por qué Dios exige esta obediencia? Muchos pueden decir, bueno, de hecho yo he escuchado eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver yo con eso? Pues ¿a poco nada más por no creer en Dios me voy a ir al infierno? Nomás por no creer en Dios me va a juzgar, ¿verdad? Hemos escuchado eso, yo he escuchado eso, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecerlo? Si a mí me va bien, si yo no hago nada malo. Pues en esto es que tenemos que conocer el carácter y la soberanía de Dios, el carácter de Dios. Dios tiene que juzgar, si Dios es santo, 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 Dios tiene que juzgar el pecado. ¿Me entiendes? Dios juzga el pecado porque Dios es santo. Dios no puede convivir con la maldad. Entonces Dios nos exige santidad. En Deuteronomio 10:4 dice aquí Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El Señor le pertenece todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que es material, toda la tierra, aún los animales le pertenecen, ¿verdad? Todo le pertenece a Él. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Y esa es la soberanía de Dios. Hermanos, sabemos que si nosotros de verdad entramos en una guerra, ¿verdad? A veces pensamos, una vez hace mucho tiempo una persona me dijo, no, que te voy a hacer una historia de que el maligno, Satanás, pelea contra Jesús. Eso no es así, hermanos. El Señor no tiene ningún poder, Satanás, contra Dios. No tiene ninguna autoridad, no puede pelear con Él. Lo vemos en la Escritura. Cómo se somete a Él, cómo conoce quién es y tiembla, dice en el libro de Santiago. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice en el libro de Santiago, ¿verdad? No tiene ninguna injerencia con Dios. Dios es soberano, es todopoderoso. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué Dios exige obediencia? Porque de Él son todas las cosas, hermano. Propensidad del pueblo a desobedecer y no confiar en Dios. Esto es lo que lo que tiene el ser humano. De hecho, el ser humano es así, ¿verdad? Por eso no podemos juzgar solamente a los israelitas por desobedecer a Dios, porque quizás nosotros estuviéramos igual que ellos, o peor. El pueblo es siempre propenso a desobedecer y no confiar en Dios. Ellos se hicieron desde entonces becerro de oro, como en Éxodo 32, ¿verdad? Hicieron becerros de oro creo que cuando Moisés tardó, ¿verdad? Y que Moisés, el que nosotros nos ha dirigido, haznos pues tus dioses, le dijeron a Aarón, y Aarón les dijo, pues tráiganme todo el oro que tengan aquí. Hizo un becerro de fundición. Queja por falta de comida y agua. Todo el camino al Éxodo fue queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja del pueblo nómada de Israel en el desierto. Queja y queja y queja. Porque no tenían comida. Mejor estábamos, allá teníamos cebollas y jitomates y aquí no tenemos nada. Porque no estaban confiando en Dios.
Él no los iba a dejar sin comer y sin agua. Eso está en Éxodo. Ellos se quejaron por el maná también. No tenían comida. Dios mandó maná en Números. 10 veces tentaron a Dios, según Números 18. 10 veces tentaron a Dios. Número 11. Creo que aquí es esta parte donde Dios envió serpientes y cuando los picaban ellos morían. Y entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera de un poste y pusiera una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara hacia arriba a la serpiente iba a ser curado, ¿verdad? No iba a morir. Pues esta es una sombra de Cristo, hermanos. Cuando volteamos a la cruz, vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay ningún poder obviamente el poder está en lo que Dios dice, no en la serpiente, en el metal, para idolatrar. Ellos hicieron eso, ellos idolatraban esa serpiente, porque esto lo vemos aún en los reyes. Yo leí esta parte donde ellos ya tenían hasta esa serpiente adorando, esa serpiente que Moisés hizo, la tenían como adoración también. Pero ellos estaban adorando el objeto que Dios hizo, no al Dios que hizo eso, no al Dios que había dado esa orden. Esta era una sombra nomás de Cristo. Después de conquistar la tierra, también Josué les dio una advertencia. Antes de que entraran después ya conquistaron la tierra, ya estaban allí establecidos, ¿verdad? En la tierra de Canaán, pero no expulsaron a todos, no expulsaron a todas las naciones, sino que fueron apacibles, y cuando se rendían, en vez de aniquilarlos, expulsarlos, se quedaban, los dejaban ahí convivir con ellos. También Josué dio esa advertencia: si se unen con los que han quedado, Dios no sacará a estas naciones de la tierra. O sea, tenían prohibido también hacer alianza con ellos, hacer un pacto con ellos, trabajar entre los dos para protegerse de otras naciones. Eso es lo que hicieron también. Ellos hacían alianza, en vez de que Dios fuera su protector, del que el Señor fuera su protector, ellos hacían convenios y alianzas con otras naciones paganas para protegerse de la invasión de otras naciones más poderosas. Se juntaban. Entonces, con eso estaban rechazando a Dios. Eso es lo que hicieron también, ¿verdad? Dios no las va a sacar, porque ellos, si se unen con los que han quedado, Dios no sacará a estas naciones. Dios las estableció ahí y les fue por tropezadero a esas naciones, como espinas que les clavaban de los pies. Fue la desobediencia a esos mandamientos, les trajo consecuencias a ellos. Les serán por piedra de tropiezo, según lo dijo Josué, lo dijo en 23, 12 al 13. Iban a ser piedra de tropiezo. Ellos iban a ser atraídos por esos dioses de las naciones paganas ahí en Canaán. Iban a ser atraídos porque veían quizás que eran prosperados y le daban atribuciones a esos falsos dioses, y querían ser como ellos, porque ellos querían tener esa prosperidad, quizás ese poderío que tenían militar, y querían ser como las demás naciones. Entonces, dándole la espalda al Dios de Israel, que los había rescatado con mano poderosa de Egipto. Si se inclinan a sus dioses, la ira de Dios caerá sobre ellos, porque Dios es un Dios celoso. Dios nos pide a nosotros y a ellos, ¿verdad? Es un Dios celoso. No tengamos otros dioses delante de Él. Y entendemos, hermanos, la idolatría no solamente es tener estos objetos de metal o de madera, porque aquello que le dedicamos más tiempo, más esfuerzo, dinero, para nosotros quizás ser protegidos, quizás prosperar, pues estamos sustituyendo a nuestro Dios por algo que podemos hacer. De hecho, el apóstol Pablo dice también que pues una de las idolatrías también es la rebelión, es como la hechicería, también dijo eso, creo que está en Samuel. Y el pecado sexual es idolatría también. Todo eso tiene consecuencia. Perecerán prontamente de la tierra. ¿Entiendes? No, su vida no iba a ser larga. La vida no iba a ser infructuosa.
Yo pensaba hace mucho tiempo también, hermanos, que la vida más miserable es que nosotros conozcamos a Jesucristo, conozcamos sus mandamientos, quién es, cómo es, y no seguirlo, estar apartado de Él. Es la vida más miserable que podemos vivir porque no puedes estar allá, porque sabes que no te va a ir bien, no puedes, pero tampoco estás acá. Tampoco estamos siguiendo al Señor en nuestro caminar, pero a veces también sabemos, no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. ¿Entiendes? Y eso hermano, no nos va a ir bien. Vamos a tener consecuencias de eso. Dios nos va a disciplinar de alguna manera. Perecerán prontamente en la tierra. Bueno, entonces en la época de los jueces, igualmente desobedecieron a Dios, no guardaron su pacto. Vemos que etapa tras etapa hubo desobediencia, hubo rebeldía, hubo apostasía, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que va a llegar un momento en la época de los reyes en que Dios ya tiene que acabar por medio de su ira para aplacar a Israel, lo desecha completamente. Ninguna de las tribus arrojó el resto de los habitantes que quedaron en las tierras que quedaban por conquistar. ¿Entiendes? Estas 12 tribus que se establecieron ahí dejaron remanentes de pueblos paganos ahí mismo. Aunque ellos conquistaron la tierra, pero dejaron personas, dejaron habitantes todavía con sus cultos idólatras, en el que en cierto momento se volvieron más grandes, se volvieron más numerosos, ¿verdad? Y buscaron otra vez poderío militar. Pues esto funcionaba así en esa época. Eran conquistar naciones, conquistar pueblos, era así a través pues de la guerra, hermanos. Eso era así. No había escapatoria. No pensemos que eran naciones como las que vemos ahorita, ¿verdad? Eran expandir territorios a través de la violencia, de la fuerza, del terror. Entonces quedaron en tierras no los expulsaron como Dios les había ordenado que los expulsaran, porque iban a ser tropezaderos. Dios les deja saber que no los iba a sacar, que no iba a sacar a esos, Dios no iba a actuar, porque si ellos no obedecieron, Dios se los iba a dejar ahí, ¿verdad? Sus dioses les serían tropezadero. Jueces 2. Y sirvieron a dioses ajenos después de la muerte de Josué y su generación. Fueron seducidos por estos dioses paganos también, cuando olvidaron a Jehová y empezaron a convertir solamente una religiosidad externa, ¿verdad? Después de la muerte de Josué y su generación, empezaron a abandonar al Señor. Dios los entregó a sus enemigos. En Jueces 2 ya eran conquistados, ya eran ellos fácilmente presa de otras naciones. Porque todos estaban rodeados de enemigos. Samuel fue el último juez, ¿verdad? Cuando Samuel fue llamado, ¿verdad?, para ser profeta y fue juez, aquí sucedió algo después del periodo de los jueces. Sucedió aquí algo, que el pueblo de Israel rechazó a Dios como su rey. Viendo que otras naciones tenían reyes y quizás eran prosperados, tenían dirección por esos reyes humanos, otras naciones paganas le dijeron a Samuel, porque los hijos de Samuel no andaban caminando, entonces ya no había una sucesión y los hijos de Samuel ya no andaban caminando como Samuel, ¿verdad? Y les dicen ellos, van hacia Samuel y le dicen, queremos un rey. Tus hijos no andan bien y queremos un rey. Queremos ser igual a las otras naciones. Samuel se lamenta, Samuel, por esta decisión, porque sabe que el Señor es el rey. Se lamenta Samuel y Dios le dice a Samuel, deja de llorar, porque no es a ti a quien rechazado, es a mí a quien ha rechazado como rey. Pero dale lo que piden.
Dios le da libertad al ser humano de tomar decisiones, a nosotros de tomar decisiones. Tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones, porque ellos rechazaron a Dios. El pueblo desechó a Dios como rey, porque ahí mismo le dice a Samuel: no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí como su rey. Pero tú dile, Samuel, lo que va a suceder cuando ellos se sometan. Ese rey va a ser un yugo sobre ellos. Va a ser como un dictador, ¿me entiendes? Esa es la consecuencia de estar sometido bajo esos reyes humanos. El pueblo desecha a Dios como rey y pide un rey, que en 1 Samuel 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. El pueblo había desechado, Dios era su protector, Dios era el rey a quien debían escuchar, pero ellos lo desecharon, quisieron asemejarse a los reyes de las naciones paganas, quisieron ser una nación como las naciones paganas. Este primer rey que Dios les dio, que el pueblo pidió, fue Saúl, el primer rey de Israel. Este rey primero parece que empezó bien, pero desobedeció a Dios al final y fue desechado. Después sabemos que el segundo rey, Dios eligió al segundo rey, ¿entiendes? Si ustedes se fijan en lo que le dijo el Señor: he encontrado entre los hijos de Isaí a un hombre conforme a mi corazón. A él fue el que Dios escogió como rey para la nación de Israel. En esta etapa el rey, vemos conforme al corazón de Dios, pero sin embargo el rey David pecó, ¿me entiendes? ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? El rey David es el ejemplo que podemos ver de lo que Dios requiere de un ser humano que lo busca a él. El rey David, aunque tuvo fallas, ¿verdad? Como sabemos, él adulteró con Betsabé. Siendo una mujer casada, el rey David mandó matar igualmente para ocultar su pecado, porque estaba embarazada Betsabé. Para ocultar su pecado, él mandó al frente, quiso traerlo primero para engañar y decir que ese niño que iba a nacer era de Urías Eteo, del esposo. Pero Urías, siendo fiel al rey, dijo: yo no voy a dormir en mi casa mientras todos mis demás compañeros están allá en la batalla, no dormiré así. El rey David lo emborrachó para que pudiera dormir con su esposa, para ocultar el pecado, pero sin embargo Urías fue más fiel al mandato que tenía, ¿verdad? Y entonces, como no pudo hacer eso, le dijo que lo pusieran al frente de la batalla, donde estaba más recia la batalla, para que él muriera. Ese era el propósito. Entonces el rey David fue culpable de asesinato, ¿verdad? Fue culpable de adulterio. Cuando el profeta Natán lo fue a confrontar, ¿verdad? Pasado un año, no creas que el rey estaba muy feliz, porque en uno de sus salmos dice que sus huesos estaban descoyuntados mientras ocultó su pecado. El rey David vivió una etapa mientras ocultó eso. No vivió contento. Esa es la actitud que el pecado debe hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Lamentarte. El pecado te daña, o el pecado lo justificas. En este caso, el rey David estuvo apesumbrado por su pecado hasta que lo confrontó Natán y le contó la historia de que vino un viajero, ¿verdad? Y pues no tenía, a pesar de que tenía muchas ovejitas, miró la del vecino que nomás tenía una y la agarró y la mató para darle comida al invitado. Y dije: ¿tú qué piensas de esto, David? Le dijo: el tal que hizo esto morirá, debe morir. Pues ese hombre eres tú. Dijo así. Le cayó un balde de agua fría a David y dijo: he pecado contra Jehová. Pero fíjate, David pudo haber tenido otra reacción, ¿verdad? David pudo haber dicho: ¿tú cómo te atreves tú a decirme eso si yo soy el rey? Lo pudo haber mandado matar al profeta Natán. Pero sin embargo David se humilló. Esto es lo que Dios quiere de nosotros cuando pecamos, que nos humillemos, ¿verdad? Y reconozcamos: he pecado contra Jehová, he hecho lo que no debí de hacer. ¿Me entiendes? Por eso es un hombre conforme al corazón de Jehová, pero sin embargo este pecado tuvo muchas consecuencias en la vida de David. El pueblo desechó a Dios como rey, ya vimos eso. Dios escogió a este rey. Todos los demás ya fueron reyes, fueron consecuencia de ellos mismos elegidos.
El siguiente rey que pasó aquí fue después de David. Sabemos que es el rey Salomón, el hijo de David. Entonces Dios había hecho un pacto ya con David, ¿verdad? Y si vimos que hizo un pacto de que iba a establecerse un reino para siempre, iba a tener su genealogía siempre a través de la descendencia de David, iba a venir, iba a perpetuar ese reinado hasta la venida del Mesías. Hizo un pacto con David. Entonces, por causa de ese pacto con David, Dios tenía que estar siempre fiel a su pacto. Y Él está fiel a su pacto siempre. Sabemos que Él no falla y no va a fallar a sus pactos. Y entonces podemos mirar todos los pactos y las promesas que nos hace en toda su escritura, nosotros también, ¿verdad? Entonces seguimos después de estos reinados. Hay una división por causa del pecado del rey Salomón, ¿verdad? Pecó, se ensoberbeció demasiado por tanto pues lujo que tenía. Fue el rey más poderoso de esa época, pero también el más fructífero, el rey que tenía más posesiones, más lujos. Fue fructífero en todo, pero él pecó porque se ensoberbeció también, se enorgulleció por la excelencia de su reinado. Entonces quiso someter a yugo al pueblo, cobrándoles más, teniendo más impuestos, metiéndole más carga a la gente para él aumentar su reinado. Entonces él estaba haciendo ya las cosas para él mismo. Él había pecado también al tener infinidad de esposas, no recuerdo, muchas esposas tenía. Recuerden que Dios les permitía a los reyes tener más esposas, pero no esposas de otros, como lo que le sucedió a David, ¿verdad? Dios lo permitió, no, pero no es que Dios lo permite ahorita, por causa del ser humano, no porque Dios quiere que tenga dos esposas, ¿verdad? David podía, pues tenía dinero, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es esta. Entonces Dios no permitía eso establecido. Entonces el rey Salomón pecó al tener esposas paganas también, y que lo llevaron a que su corazón se inclinara a dioses ajenos. Eso pasó con Salomón. Después de esto, él tenía como súbdito a Jeroboam, que Jeroboam lo puso encargado para que sometiera al pueblo ¿verdad? Saúl, David y Salomón. Ya vimos esto. Dios hizo pacto con David. Dios hizo el pacto con David en 2 de Samuel 7. El rey eterno vendrá por medio de su linaje. Es exactamente la promesa que hizo a David, que el Señor Jesucristo iba a venir a través del linaje de David. División. El reino se divide por este pecado de Salomón. Judá, Benjamín y los levitas, que se dividió el reino en norte y sur. En el norte es que se llama Casa de Israel, donde se fueron 10 tribus hacia arriba, ¿verdad? 10 tribus, que ninguno de ellos era del linaje, que fue el primer rey Jeroboam. No era ninguno, era de la descendencia de David, pero Dios permaneció su pacto en el reino de Judá, el reino del sur, que solamente se quedó la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas, porque los levitas fueron desechados, estaban regados para el sacerdocio y fueron expulsados del reino del norte, y se vinieron a Jerusalén. Entonces algunos de las tribus del norte también se unieron a Judá. Entonces algunos que aunque eran de otras tribus, también se quisieron unir a Judá. Los restantes 10 tribus, reino de Israel, se quedaron en Samaria. Esas son las 10 tribus que se quedaron en Samaria, y 2 que se quedaron abajo en Judá. No hubo ni un rey que hiciera lo bueno delante de Dios. Ningún rey hizo lo bueno delante de Dios. En el reino del norte, ningún rey hizo lo bueno. Todos fueron reyes desobedientes, paganos. Jeroboam fue el primer, estamos hablando del norte, que fue Jeroboam el primer rey que prohibió que subieran a Jerusalén para adorar a sus propios altares. El rey Jeroboam, que fue el primer rey del norte, cuya capital era Samaria, él desechó, hizo altares ahí para que no fueran a Jerusalén a adorar, porque temía de que iban a estar en contra de él. A esto se le conoce como el pecado de Jeroboam.
en uno de sus reyes se casó con Jezabel. Era la reina Jezabel, que fue malvada la reina Jezabel. El castigo al reino del norte. Caen los asirios. Aquí es donde ya caen cautivos. Caen los asirios en el año 722 antes de Cristo. Los asirios finalmente, el reino asirio, conquista, asedia y el reino del norte cae cautivo. Y deportaron a muchos y trajeron gente de otras partes. Ahí lo que conocemos en Samaria es lo que conocemos los samaritanos, porque los asirios, cuando conquistaron el reino del norte de Israel, el reino de Israel, ellos se mezclaron, trajeron gente de otras partes que tenían dominados y los pusieron en Samaria. Entonces ya mezclaron los judíos con otras naciones y son los que se conocen como los samaritanos, ¿verdad? Entonces fueron desechados, aunque algunos digan que se dice ahora que hay 10 tribus perdidas, pues sabemos que no están perdidas, porque ya de ahí para allá no se supo dónde quedaron, las tribus ya no se juntaron, pero sin embargo sabemos que hubo algunos de esas tribus que regresaron hacia Judá, que sí regresaron. Entonces no podemos pensar que están perdidas. Al mezclarse los judíos que quedaron, se formaron los samaritanos. En los tiempos de misericordia quiere decir que en todas estas etapas Dios siempre tuvo advertencias y Dios ofrecía misericordia y restauración a que vinieran otra vez a Él. En el desierto fueron 40 años que los aguantó el Señor ahí a través de la desobediencia. En la conquista a Canaán fueron de 7 a 10 años, porque desde que Josué hasta que conquistaron completamente la tierra, pues pasaron como 7 a 10 años. Entonces estos son años en que Dios siempre les advertía, pues su misericordia estaba disponible. En el libro de Jueces encontramos que también cuando ellos eran gobernados por los jueces de Israel, que fue una etapa entre 350 a 400 años, Dios también miraba la desobediencia y extendía su misericordia para que cumplieran el pacto. En la monarquía unida estamos hablando que los años que cuando estuvo como 120 años. La monarquía unida es cuando todavía no estaba dividido Israel. El reino dividido es cuando ya hubo una separación de Israel, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, que esto duró aproximadamente hasta la conquista de los asirios, como 200 años duró este reinado, ¿verdad? Allá arriba. Que esto nos completa un total de 720 a 750 años en el que Dios siempre expandió su misericordia, pero no quisieron. El castigo del reino del sur, hubo reyes malos y buenos. Uno de esos hijos de los reyes que fue malo fue Ocosías, hijo de Atalía, hija o nieta de Omri, un rey de Israel, ¿verdad? El castigo del reino del sur, hubo reyes malos y buenos. Aquí ya estamos viendo el reino de la genealogía de David, ¿verdad? De la descendencia de David. Aquí es donde viene la descendencia, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hubo también reyes buenos y malos. Ocosías, hijo de Atalía, hija de Omri, o de un rey. Ocosías, ¿verdad? Fue un rey pues malo. Al morir su hijo, Atalía usurpó el trono y mató a toda la descendencia real excepto a Joás. En esta etapa del rey Ocosías, que era hijo de Atalía, que era hija o nieta de Omri, de Israel del norte, que era un rey pues malvado, ¿verdad? Que al morir, Atalía usurpa el trono ahí por 7 años. Atalía no debería estar en el reinado ahí, porque pues no debería ir así, sino que mató a todos los demás hijos de Atalía, mató a los demás hijos de Ocosías, ¿verdad? Porque tenía más esposas. Entonces los mató para que no continuara la genealogía de la descendencia. Ahí iba a quebrar el pacto con David, pero Dios no iba a permitir eso. Atalía finalmente fue sacada de ahí y pues escondieron a Joás, ¿verdad? Para que no lo matara a Atalía. Y Joás vino al reinado también y fue protegido. Manasés hizo más mal que los cananeos. Manasés, fue uno de los reyes tan malvados también.
porque fue peor que los cananeos. Este es el rey que se le atribuye que mató al profeta Isaías, lo aserró a la mitad. Este es el rey que se le atribuye. Sin embargo, este rey, Manasés, al final de sus días se arrepintió y aún así Dios tuvo misericordia de él. Ahí parece que se ve eso. Entonces, los reyes buenos fueron Asa, Joás, Ezequías y otros. El cautiverio, Nabucodonosor, rey, en el sur, en el reino de Judá del sur, fue la conquista por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y hace a Judá como un siervo, como un vasallo al que le cobraba tributo, ¿verdad? Ya estaba sometido al rey Nabucodonosor, aunque estaban todavía ahí. En el año 607, el rey Nabucodonosor de Babilonia se empoderó. Era el reino muy poderoso de Nabucodonosor, así que se ven los primeros cautivos, los prominentes. Aquí en la primera deportación fue en etapas, ¿verdad? En esta primera deportación Nabucodonosor se llevó pues, a los de la realeza, a gente culta, y entre ellos iba Daniel en el primer exilio. El último rey de ahí de Judá, del sur, fue Sedequías. Aunque ellos estaban todavía sometidos, ahí es donde entra ya la destrucción del templo con el rey Sedequías, porque Sedequías se rebela contra Nabucodonosor. Y finalmente Nabucodonosor sitió a Jerusalén, lo sitió por 2 años. Y quebraron sus murallas, sus terraplenes, y entraron a destruir totalmente el templo. La ciudad estuvo sitiada por 2 años, esto es lo que dije, lo sitiaron por 2 años. En estos 2 años el que salía lo mataban. Entonces ellos no podían salir de ahí, estuvieron sitiados y finalmente morían por hambre, pues porque el profeta Jeremías les decía que se rindiera, no quiso. No querían rendirse porque escuchaban a los falsos profetas. Hubo hambre y se comían a sus hijos. Esto es lo que vimos también. Pues esto sucedía porque no tenían que comer. De quienes morían, personas que morían tenían que, para prevalecer, pues comieron carne humana. Parece que esto sucedió. Jerusalén finalmente es destruida junto con su templo en el año 586 a.C. Se llevan a la mayoría de la población a Babilonia. Jeremías dice en Jeremías capítulo 25: entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas. Daré los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. En 70 años, ellos estuvieron 70 años en cautiverio porque debido a que ellos no dejaban descansar la tierra, ¿verdad? Era el mandato de Dios era que la tierra en sus cultivos tenían que dejarla descansar cada 6 años. Al 7º año tenía que descansar la tierra. Ellos nunca lo hicieron por su avaricia. Entonces ellos estuvieron 70 años en cautiverio. Jeremías 29:10: porque así dijo Jehová, cuando de Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Allí en este reino tuvo todavía 100 años más de misericordia. Eso se refiere a que Dios siempre dio oportunidad a que se arrepintieran a todas las generaciones de Israel, en este caso de Judá, que fueron aproximadamente 800 años que Dios les estuvo hablando. El libro de Daniel describe el cautiverio, ¿verdad? Escribe el cautiverio, lo que sucedió adentro cuando ellos ya estaban cautivos. Daniel permaneció, a pesar de que estuvo en cautiverio, Daniel permaneció fiel a Dios por el resto de su vida y fue un testimonio del Dios viviente dentro de Babilonia, en el exilio. Aún así permaneció fiel y como ese testimonio, por esa razón, Nabucodonosor, después de ensoberbecerse, ¿verdad? Nabucodonosor, todo su reinado, la majestuosidad de su reinado, pues vino pues a volverse loco, a ser como un animal. Y finalmente vino a reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Se arrepintió. Se percata que los 70 años ya han pasado en Daniel 9. El libro de Isaías narra el propósito y lo que Dios pensaba acerca de la apostasía de Israel, ¿verdad? Vemos cuando nosotros leamos Isaías o Jeremías, vamos a ver en la perspectiva lo que Dios pensaba, lo que Dios hacía a través de los profetas.
Jeremías o Isaías, vemos en la narración de Primera de Reyes, Segunda de Reyes o en Crónicas, donde nos narra lo que hacían los reyes, cómo actuaban los reyes, ¿verdad? Es como una narración histórica. Pero cuando lees tú Isaías y Jeremías, vas a ver el lado como Dios estaba haciendo, cómo Dios condenaba la idolatría, cómo Dios hablaba. Entonces, esta es la diferencia entre esos, como Dios, el propósito, que contiene muchas profecías mesiánicas en Isaías, ¿verdad? Cumplidas en Jesús, como Isaías 53. Jeremías profetizó por más de 40 años hasta el último rey de Judá. Dios le dio oportunidad hasta el último momento, pero no se quisieron arrepentir. Este cautiverio es como un tipo de Cristo. Cristo es claramente visto en el exilio, pues es su sufrimiento y redención de Israel. Jesucristo es el siervo sufriente, ¿verdad? Es un siervo y Jesucristo nos redime. Es un espejo de la experiencia de Jesús durante su ministerio. Jesús sufrió el abandono de su Padre para después ser restaurado, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pues obviamente cuando el Señor estaba en la cruz, se dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Dios volteó su rostro para que Jesús pudiera pagar por los pecados de nosotros. El exilio se puede ver como una sombra del sufrimiento y la muerte de Cristo. Siervo sufriente representado en Isaías 53 es claramente una prefigura de Jesús. Durante el cautiverio de Israel, el pueblo escogido de Dios sufrió muerte y destrucción. Y este propósito fue para restaurarlos, al igual que el propósito y sufrimiento de Jesús fue para restaurar lo que se había perdido, según en el libro de Lucas. Tenemos otra perspectiva también, que el cautiverio es una representación de nuestros pecados y rebeldía contra Dios. Al rechazar el evangelio, rechazamos a Dios. Al igual que Israel, somos llevados al cautiverio del pecado y la muerte. Es lo que explicamos hace rato, ¿verdad? El pecado tiene consecuencias aún si ni siquiera conocemos. ¿Por qué es el cautiverio? Después de la liberación de Egipto, Dios hace un pacto con su pueblo escogido. Esto ya vimos este pacto. ¿Sí? Ok. Bueno, hermanos, esto pues se nos va el tiempo, ¿verdad? Porque es demasiada información, pero pues gloria a Dios, ¿no? Que alcancemos a captar algo de lo que aquí narramos. Y y por hoy pues vamos a apagarle ahí, porque si me pasé de tiempo sin pensar, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude en la próxima para ser atentos a todo eso. Entonces vamos a orar al Señor y damos por terminado este día. Soberano Señor y Dios, que hiciste los cielos y la tierra, Señor, te damos gracias, Señor, porque pues tu palabra es extensa, Señor, pero es buena, Señor, porque queremos reconocer y conocer, Señor, al Dios que hizo los cielos y la tierra, su soberanía, tu carácter, Señor, y sabemos que tienes misericordia, Señor, si venimos a ti arrepentidos, que analicemos nuestra vida, Señor, para no estar como Israel, Señor, siempre en la necedad, y nunca permita, Señor, que nosotros pues desobedezcamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, Señor, para que vayamos a casa, Señor, en paz y dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.